Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan inesperado aquel fin de semana. Mi novio Carlos y yo llevábamos 3 años juntos, y nuestra relación parecía sólida y estable. Él era mi roca, mi compañero, mi confidente, o al menos eso creía yo. Aquel viernes por la tarde, empacamos nuestras maletas para pasar el fin de semana en casa de su padre, Roberto. La idea me ponía un poco nerviosa. Siempre había sentido una extraña tensión cuando estaba cerca de Roberto, una mezcla de incomodidad y algo más que no me atrevía a nombrar. Roberto vivía solo desde que se había separado de la madre de Carlos hacía unos años. Era un hombre atractivo para su edad, con ese aire de madurez y experiencia que resultaba magnético. Más de una vez me había sorprendido a mí misma observándolo cuando creía que nadie me veía, admirando la forma en que sus manos fuertes sostenían una taza de café o cómo su mirada se perdía en el horizonte mientras fumaba un cigarrillo en el porche. Cuando llegamos a la casa, Roberto nos recibió con su habitual calidez. Nos ayudó con las maletas y preparó la cena mientras Carlos y yo nos instalábamos en la habitación de invitados. La velada transcurrió entre risas y anécdotas, pero yo no podía evitar sentir una corriente eléctrica cada vez que mi mirada se cruzaba con la de Roberto. Esa noche, mientras Carlos dormía profundamente a mi lado, yo no podía conciliar el sueño. Mi mente daba vueltas, recordando cada gesto, cada mirada furtiva que Roberto y yo habíamos intercambiado durante la cena. Sentía una mezcla de culpa y excitación que me carcomía por dentro. Finalmente, incapaz de soportar el torbellino de pensamientos, me levanté con sigilo y salí de la habitación. Necesitaba un vaso de agua, aire fresco, cualquier cosa que me ayudara a calmar mis nervios. Bajé las escaleras con cuidado de no hacer ruido. La casa estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de la luna que se colaba por las ventanas. Al llegar a la cocina, me sorprendió ver una silueta recortada contra la ventana. Era Roberto. ¿No puedes dormir?, me preguntó con voz suave, volviéndose hacia mí. No, respondí en un susurro. Vine por un vaso de agua. Roberto se acercó y me tendió un vaso. Nuestros dedos se rozaron al tomarlo y sentí como si una descarga eléctrica recorriera mi cuerpo. Nos quedamos en silencio, mirándonos fijamente en la penumbra de la cocina. No sé quién dio el primer paso, pero de repente nos encontramos fundiéndonos en un beso apasionado. Todas las barreras, toda la culpa, todo el sentido común se desvanecieron en ese instante. Solo existíamos Roberto y yo, nuestros cuerpos entrelazados, nuestras respiraciones agitadas. Lo que sucedió después fue un torbellino de sensaciones y emociones. Nos amamos con una intensidad que nunca antes había experimentado, explorando cada centímetro de nuestros cuerpos con avidez y desesperación. Era como si toda la tensión acumulada durante años hubiera explotado en ese momento. Cuando todo terminó, la realidad cayó sobre mí como un balde de agua fría. ¿Qué había hecho? ¿Cómo pude traicionar así a Carlos, al hombre que amaba? Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, volví sigilosamente a la habitación. Carlos seguía durmiendo plácidamente, ajeno a todo lo que acababa de suceder. Me acosté a su lado, sintiendo una mezcla de culpa, vergüenza y, para mi horror, una chispa de excitación ante lo prohibido de lo que acababa de hacer. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que miraba a Carlos, cada vez que él me besaba o me abrazaba, sentía como si 1000 agujas se clavaran en mi corazón. Y sin embargo, no podía evitar buscar con la mirada a Roberto, reviviendo en mi mente una y otra vez los momentos que habíamos compartido. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias, volvemos a la historia. Cuando regresamos a casa, intenté convencerme de que lo sucedido con Roberto había sido solo un desliz, una locura momentánea. Me repetía una y otra vez que amaba a Carlos, que él era el hombre de mi vida y que lo que había pasado con su padre no significaba nada. Pero las semanas pasaron y no podía sacármelo de la cabeza. La rutina con Carlos, que antes me parecía reconfortante, ahora se sentía monótona y asfixiante.
Cada vez que hacíamos el amor, no podía evitar compararlo con la pasión desenfrenada que había experimentado con Roberto. Un día, mientras Carlos estaba en el trabajo, recibí un mensaje de Roberto. «No puedo dejar de pensar en ti», decía. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que debía ignorarlo, borrarlo, bloquearlo, pero en lugar de eso, me encontré respondiendo, «Yo tampoco». Así comenzó una aventura clandestina que se extendió durante meses. Nos veíamos a escondidas, aprovechando cada momento en que Carlos estaba ocupado o fuera de la ciudad. Cada encuentro era una explosión de pasión y adrenalina, seguida de una avalancha de culpa y remordimientos. Me decía a mí misma que lo que sentía por Roberto era solo atracción física, que mi amor por Carlos seguía intacto, pero cada vez me resultaba más difícil mantener la farsa. La mentira me estaba consumiendo por dentro. Para complicar aún más las cosas, un nuevo elemento entró en escena. Alejandro, nuestro nuevo vecino, era un hombre encantador, de nuestra edad, con una sonrisa que iluminaba la habitación y una personalidad magnética. Nos hicimos amigos rápidamente y pronto empecé a sentir una conexión especial con él. Alejandro era diferente a Carlos y a Roberto. Me hacía reír, me escuchaba de verdad, me hacía sentir viva de una manera que hacía tiempo no experimentaba. Sin darme cuenta, me fui enamorando de él. Ahora mi vida se había convertido en un caos emocional. Amaba a Carlos, o al menos creía amarlo. Deseaba a Roberto con una pasión que me asustaba, y estaba enamorándome de Alejandro. ¿Cómo había llegado a este punto? Intenté mantener los tres frentes, jugando un peligroso juego de equilibrios. Durante el día, era la novia perfecta de Carlos. Por las tardes, me escabullía para encuentros furtivos con Roberto. Y en los momentos robados, compartía conversaciones profundas y risas con Alejandro. Pero como suele suceder, las mentiras tienen patas cortas. Una tarde, mientras estaba con Alejandro en su apartamento, Carlos llegó a casa antes de lo previsto y me llamó preguntando dónde estaba. En mi pánico, inventé una excusa poco convincente. Carlos, que nunca había sido un hombre celoso, empezó a hacer preguntas. Notaba que algo había cambiado en mí, que ya no era la misma de antes. Yo intentaba tranquilizarlo, pero cada mentira que salía de mi boca me hacía sentir más y más culpable. Roberto, por su parte, comenzó a presionarme para que dejara a Carlos. Me decía que lo nuestro era especial, que deberíamos estar juntos abiertamente, pero yo sabía que eso destruiría a Carlos y probablemente arruinaría su relación con su padre para siempre. Alejandro, ajeno a todo este drama, seguía siendo mi refugio. Con él podía ser yo misma, sin máscaras ni mentiras. Pero sabía que si le contaba la verdad sobre mi situación, probablemente lo perdería también. Las semanas se convirtieron en meses, y cada día me sentía más atrapada en la red de mentiras que yo misma había tejido. Carlos se volvía más distante, enterrándose en su trabajo para evitar enfrentar los problemas de nuestra relación. Roberto se volvía más insistente y posesivo. Y Alejandro seguía siendo perfecto, lo cual solo aumentaba mi culpa y mi confusión. Una noche, mientras Carlos dormía, me senté en la oscuridad de nuestra sala de estar y me permití, por primera vez, enfrentar la verdad de mi situación. Me di cuenta de que no podía seguir así. Estaba lastimando a todas las personas que me importaban y me estaba destruyendo a mí misma en el proceso. Tomé una decisión. Al día siguiente, le diría la verdad a Carlos. Le confesaría mi aventura con su padre y mis sentimientos por Alejandro. Sabía que probablemente lo perdería, pero era lo correcto. Él merecía saber la verdad y tener la oportunidad de encontrar a alguien que lo amara completamente, sin reservas ni secretos. Pero el destino tenía otros planes. A la mañana siguiente, antes de que pudiera reunir el valor para hablar con Carlos, él me dio la noticia. Le habían ofrecido un ascenso en su trabajo, pero implicaba mudarnos a otra ciudad. Vi el entusiasmo en sus ojos, la emoción por esta nueva oportunidad. Y en ese momento me di cuenta de que no podía destrozar su mundo. No podía ser tan egoísta.
Así que sonreí, lo felicité y le dije que estaba emocionada por esta nueva aventura juntos. Pero por dentro, mi corazón se estaba rompiendo. En las semanas siguientes, mientras preparábamos la mudanza, me despedí en silencio de Roberto y de Alejandro. No les di explicaciones, no les conté sobre la mudanza. Simplemente desaparecí de sus vidas, llevándome conmigo el peso de los secretos y las mentiras. El día que nos mudamos, mientras veía cómo nuestra antigua vida quedaba atrás, me sentí vacía. Había perdido una parte de mí misma en todo este enredo y no estaba segura de si alguna vez la recuperaría. Los meses pasaron y nuestra nueva vida en la nueva ciudad parecía perfecta en la superficie. Carlos estaba feliz con su nuevo trabajo, haciendo nuevos amigos y construyendo una carrera exitosa. Yo intentaba adaptarme, buscando trabajo y tratando de construir una nueva rutina. Pero por dentro me sentía más sola que nunca. La culpa por mis acciones pasadas me carcomía y la distancia emocional entre Carlos y yo seguía creciendo. Él estaba cada vez más absorto en su trabajo, pasando largas horas en la oficina y viajando frecuentemente. Yo me quedaba en casa, luchando contra los recuerdos y los remordimientos. Intenté convencerme de que esto era lo que merecía, que esta soledad era el castigo por mis errores. Pero cada día me resultaba más difícil mantener la fachada de felicidad. Un día, mientras caminaba por el parque cerca de nuestra nueva casa, me encontré con un hombre que paseaba a su perro. Nos pusimos a charlar y descubrí que era nuestro vecino, un hombre encantador llamado Martín. Por un momento, sentí un destello de la vieja emoción, esa chispa de conexión que había experimentado con Alejandro. Y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba cayendo en el mismo patrón otra vez, buscando en otros lo que faltaba en mi relación con Carlos. Esa noche, cuando Carlos llegó tarde del trabajo, decidí que era hora de enfrentar la verdad. Le conté todo. Sobre Roberto, sobre Alejandro, sobre cómo me sentía sola y perdida en nuestra nueva vida. Carlos me escuchó en silencio, su rostro una máscara de dolor y decepción. Cuando terminé, simplemente se levantó y salió de la casa sin decir una palabra. Pasé la noche en vela, esperando que regresara. Cuando lo hizo, a la mañana siguiente, tenía los ojos rojos y parecía haber envejecido 10 años en una noche. «No puedo seguir con esto», me dijo con voz quebrada. «Te amo, pero no puedo confiar en ti, y sin confianza no tenemos nada». Intenté argumentar, suplicar, prometer que cambiaría, pero en el fondo sabía que tenía razón. Habíamos llegado al final del camino. En las semanas siguientes, mientras Carlos y yo desenredábamos nuestras vidas, me encontré reflexionando sobre todas las decisiones que me habían llevado a este punto. ¿Cómo había permitido que la emoción del momento nublara mi juicio? ¿Cómo había priorizado mis deseos egoístas por encima del bienestar de las personas que amaba? Carlos se mudó, dejándome sola en la casa que habíamos planeado convertir en nuestro hogar. Me sentía vacía, perdida, como si estuviera a la deriva en un mar de arrepentimientos. Pensé en llamar a Roberto o tal vez a Alejandro, pero sabía que eso solo sería un intento desesperado de llenar el vacío que sentía. Necesitaba enfrentar las consecuencias de mis acciones y aprender a vivir conmigo misma. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. Conseguí un trabajo, hice nuevos amigos, me uní a un grupo de terapia, aprendí a estar sola, a enfrentar mis demonios y a perdonarme a mí misma. Un día, mientras caminaba por la calle, me crucé con Martín, el vecino del perro. Me invitó a tomar un café y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía ser completamente honesta con alguien. Le conté toda mi historia, sin omitir nada. Para mi sorpresa, Martín no me juzgó. Me escuchó con empatía y comprensión, y cuando terminé, me dijo algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y crecer. No puedes cambiar el pasado, pero puedes decidir qué tipo de persona quieres ser a partir de ahora.
Esas palabras resonaron en mí como nunca antes. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo lamentando mis errores que había olvidado vivir. Había olvidado que cada día era una oportunidad para ser mejor, para amar de manera más auténtica y honesta. A partir de ese día, tomé la decisión consciente de vivir con integridad, de ser honesta no solo con los demás, sino también conmigo misma, de enfrentar mis miedos e inseguridades, en lugar de buscar validación en relaciones destructivas. No fue fácil. Hubo días en que la tentación de volver a mis viejos hábitos era fuerte. Días en que la soledad me pesaba tanto que consideraba llamar a Carlos, a Roberto o a Alejandro. Pero me mantuve firme en mi decisión. Con el tiempo, comencé a redescubrirme a mí misma. Retomé viejas pasiones que había abandonado, como la pintura y la escritura. Me inscribí en clases de yoga y meditación, buscando la paz interior que tanto necesitaba. Poco a poco, fui sanando las heridas que mis acciones pasadas habían dejado en mi alma. Mi amistad con Martín creció, pero esta vez de una manera diferente. No había secretos, no había mentiras. Era una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. Y aunque a veces sentía la chispa de algo más, me prometí a mí misma que no actuaría precipitadamente. Necesitaba tiempo para sanar completamente antes de considerar una nueva relación romántica. Un día, casi un año después de mi separación de Carlos, recibí un correo electrónico suyo. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en mi bandeja de entrada. Por un momento, todos los recuerdos y emociones volvieron a mí como una avalancha. Con manos temblorosas, abrí el mensaje. Carlos me contaba que se había casado recientemente y que estaba esperando su primer hijo. Me deseaba lo mejor y me agradecía por la honestidad que finalmente había tenido con él, ya que eso le había permitido cerrar ese capítulo de su vida y abrirse a nuevas posibilidades. Mientras leía sus palabras, sentí una mezcla de emociones. Había una punzada de dolor al darme cuenta de que realmente lo había perdido para siempre, pero también sentí una profunda alegría por su felicidad. Y sorprendentemente, sentí alivio. Alivio de que ambos hubiéramos podido seguir adelante con nuestras vidas. Le respondí el correo, felicitándolo sinceramente y deseándole toda la felicidad del mundo. Después de enviarlo, me senté en mi sofá y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Sentí como si el último peso que cargaba sobre mis hombros finalmente se hubiera levantado. Esa noche, mientras cenaba con Martín en nuestro café favorito, le conté sobre el correo de Carlos. Él me escuchó atentamente, como siempre lo hacía, y luego me tomó de la mano. «¿Cómo te sientes?», me preguntó con genuina preocupación. «Me siento en paz», respondí, sorprendida por la verdad en mis palabras. Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo mirar hacia el futuro sin el peso del pasado. Martín sonrió y apretó mi mano. «Estoy orgulloso de ti», me dijo. «Has recorrido un largo camino». En ese momento, mirando a los ojos de Martín, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Esperanza de que, tal vez, había una oportunidad de amor verdadero y honesto en mi futuro. Pero esta vez no tenía prisa. Sabía que el amor, el verdadero amor, llegaría cuando estuviera lista. Los meses siguientes fueron de crecimiento continuo. Me convertí en voluntaria en un refugio local para mujeres, ayudando a otras que habían pasado por situaciones difíciles. Compartir mi historia y escuchar las suyas me ayudó a ganar una nueva perspectiva sobre mis propias experiencias. Un día, mientras caminaba por el parque con Martín, nos encontramos con Roberto. Mi corazón se aceleró al verlo, pero no por deseo o culpa, sino por la sorpresa del encuentro inesperado. Resultó que estaba de visita en la ciudad por negocios. Para mi sorpresa, la conversación fue cordial y madura. Roberto me contó que había comenzado a ver a un terapeuta para trabajar en sus propios problemas y que estaba tratando de reconstruir su relación con Carlos. Me alegré sinceramente por él. Después de que Roberto se despidió,
Martín me miró con una mezcla de curiosidad y admiración. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, respondí, y me di cuenta de que era cierto. De hecho, me siento mejor que nunca. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el encuentro con Roberto, me di cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era la misma persona que había traicionado a Carlos, que había buscado validación en los brazos de otros hombres. Había crecido, había aprendido, había sanado. Miré por la ventana de mi apartamento, observando las luces de la ciudad. Mi vida no era perfecta, pero era auténtica. Ya no vivía en una red de mentiras y secretos. Había aprendido a amar de verdad, empezando por amarme a mí misma. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, sentí una profunda gratitud. Gratitud por las lecciones aprendidas, por las personas que me habían apoyado en mi camino y por la oportunidad de empezar de nuevo. No sabía qué me deparaba el futuro. Tal vez Martín y yo desarrollaríamos algo más que una amistad. Tal vez conocería a alguien nuevo, o tal vez descubriría que estaba completa por mí misma. Pero de una cosa estaba segura: enfrentaría ese futuro con honestidad, integridad y amor propio. Mi historia de traición y redención había llegado a su fin, pero mi historia de vida apenas comenzaba, y esta vez estaba determinada a escribirla con la verdad como mi guía y el amor auténtico como mi meta. Mientras cerraba las cortinas y me preparaba para dormir, sonreí. Mañana sería un nuevo día, lleno de posibilidades, y estaba lista para vivirlo plenamente, sin arrepentimientos y sin miedo. Mi aventura con Roberto, mi amor por Carlos, mi conexión con Alejandro, todo eso formaba parte de mi pasado. Habían sido lecciones difíciles, pero necesarias. Ahora miraba hacia adelante, hacia un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de promesas. Y así, con el corazón ligero y el alma en paz, me quedé dormida, soñando con las infinitas posibilidades que me esperaban en este nuevo capítulo de mi vida.